¿Tuviste que sacrificar algo personal por mantener a la empresa viva? Yo le pregunté, ¿yo cómo sé cuando un cliente, puedo seguir insistiéndole a un cliente? Y esa persona me dijo, cuando el cliente te diga no. Luego entendí que esa no era la respuesta. Me pone sobre la mesa, él me dice, no, o conseguimos inversión o vendemos esto. ¿Qué le dirías a un emprendedor que quiere fundar una empresa, incluso una startup, pero cree que no lo puede hacer porque no tiene inversionistas? Quizás uno no trabaja de manera inteligente, sino que ve que trabajar inteligentemente es trabajar de 7 de la mañana a 11 de la noche. ¿Qué errores deberían evitar quienes buscan vender una compañía? Hoy en día existe el mito que sin inversión no se puede emprender y de hecho se vuelve algo un poco tóxico porque los emprendedores se dedican a levantar inversión y no a hacer un negocio real. ¿Cómo fue su experiencia? Hace 13 años, 14 años no existía, creo yo, el tema de tanto inversionista. ¿Cómo fue para ustedes empezar un negocio sin inversión? Listo, esa es muy buena pregunta. Vemos que en el momento en que se decide desarrollar un producto como Wasi, pues se decide enfocarse 100% en ese producto, por lo que se convierte en un emprendimiento que es Wasi. Ya veníamos con el mindset de que tú montas un negocio, tú tienes que vender para que ese negocio crezca. En nuestro mindset no estaba la palabra crecimiento exponencial, no estaba vamos a buscar inversionistas. Sabíamos que eso existía, pero no era parte como de nuestro ADN porque no teníamos la estructura para eso. Sí teníamos una experiencia anterior con otros emprendimientos de escuchar a los clientes, hacerles una cotización, persuadirlos y que compren. Y esa misma técnica la utilizamos con Wasi una vez se crea este emprendimiento, y es salir de cacería detrás de los clientes y también atraer clientes interesados en el producto. Entonces entendíamos ya el concepto de CRM, en este caso, el tema de que el cliente se debe estar vigilando, debemos estar detrás del cliente permanentemente, hacerle un seguimiento. Nosotros teníamos un proceso creado que inmediatamente tú te registrabas o generabas un contacto con ellos, ellos inmediatamente te llamaban a ti a ofrecerte tus productos y servicios. Entendimos en algún momento, no recuerdo en qué etapa, y es que pues escúchalos y si esto resuelve un dolor, enfócate en ese dolor y cierras. Están llegando leads, hay que llamarlos, hay que venderlos. La misma analogía cuando tú entras a una tienda o un supermercado y necesitas que alguien te ayude. Si no hay quien te ayude, pues simplemente tú te vas. ¿Qué queríamos evitar nosotros? Que esas personas se nos fueran. Qué importante eso que dices, porque yo trabajo con muchas empresas y todas tienen leads, todas empiezan con el problema de pero no cierran, y es porque se dedican a vender, no a escuchar los dolores del cliente, y que eso que tú dices, y en el dolor que tú encajes, si encajas y se lo puedes resolver, seguro lo vendes. Eso es de mucho valor para todas las personas que nos están escuchando. Pero ¿cómo empiezan a conseguir esos primeros clientes? Por un lado, ads. ¿Listo? Entonces hago una pequeña campaña ads, empiezan a llegar prospectos. Pero tú entras y todos conocemos el mundo ads. Pero ¿cuál es el mundo que no es ads? El mundo que no es ads es tú tener identificados quiénes son tus posibles clientes. Y esos posibles clientes tú tienes que llegar a ellos. Hay muchas estrategias para tú llegar a esos clientes. Pueden ser llamadas en frío, invitarlos a una reunión, pedirles una cita. Y esto no se queda en el primer acto. Si tú vas a hacer llamadas en frío, tienes que hacer muchas llamadas. Así te digan que no, tienes que volverlos a llamar. Ese es el concepto de llamada en frío, ¿sí? Y eso te convierte en un vendedor de alto rendimiento. Cuando no sientes frustración al no, cuando tú sabes que el producto le sirve al cliente y buscas de mil maneras la forma de hacerle entender al cliente que este producto sí le sirve. Llamadas en frío, pero llamadas con propósito, ¿sí? El propósito de una llamada en frío efectiva es que tú conectes con un propósito con ese cliente. Si tú no conectas para ese cliente, vas a hacer un call center más. Quiero profundizar en ventas porque al final tú sabes mucho de este tema y tuviste muchísima experiencia. Empiezas tú haciendo las ventas y empiezas a entender que puedes empezar a hacer visitas, desayunos, empiezas a hacer que la máquina ande, los leads. Pero hay una duda muy grande en el mundo del emprendimiento que todos los emprendedores tenemos, y es ¿cuándo contrato al primer vendedor? Si vendo yo al inicio y luego cedo la batuta a alguien, ¿cómo es eso? ¿Cuándo contrato al primer vendedor? Si yo no puedo estar 100% dedicado a las ventas, yo debo tener una persona 100% dedicada a las ventas. Es como cuando el founder llega y crea su emprendimiento y empieza a llegar a los primeros clientes, pero también tiene que mejorar producto, también tiene que darle soporte a un cliente y ya no tiene capacidad.
es el momento de tener otra persona 100% a las ventas. Normalmente cuando tú traes una persona 100% a ventas, entra a apoyar un poco en soporte, en postventa, ¿sí? Y está bien, pero siempre la meta del emprendimiento es tener una persona 10 horas al día enfocada 100% en ventas. ¿Por qué digo 10 horas al día? Porque finalmente a un buen vendedor no le interesan las horas, le interesan los resultados. No lo interpreten como, este es negrero y es que quiere ponerlo a trabajar desde por la mañana de la noche. No, porque es que un buen vendedor trabaja inteligentemente y sabe llegar a sus resultados, de pronto sin matarse en temas de tiempo. ¿Cómo capacito a ese primer vendedor? ¿Cómo le transfiero mi superpoder? ¿Tiene que ser alguien que sea ya super pro, un super gerente que me vale un montón de plata? ¿O alguien muy junior porque no tengo plata, entonces igual lo capacito? ¿Qué hago? Talento no es negociable. ¿Cómo identificas tú que tienes un buen vendedor? ¿Pero con qué ibas con el talento no es negociable? ¿Cómo formo a esa persona? ¿Sí? Si tiene que ser un super CEO, si tiene que ser el super vendedor en ventas. Yo no sé si en la etiqueta esa sea el que lo identifique como el mejor. ¿Sí? Lo que te digo es que el talento no es negociable. ¿Tú cómo identificas una persona talentosa? Con la experiencia que haya tenido en las ventas. Y si esa persona tiene una experiencia en temas de ventas, seguramente tú te vas a ahorrar muchísimo tiempo, porque las herramientas que tú le vas a entregar a él para que él haga bien su trabajo, va a empezar rápido a hacer negocios. Claro, porque aquí estamos hablando de un emprendedor que igual no tiene mucha plata. Por ejemplo, cuando empiezas no tienes mucha plata para traerte a una persona que tenga mucha experiencia. Pero sí, entonces lo que entiendo es que debe ser una persona con la suficiente experiencia para que yo, entregándole algunos activos, él ya sepa qué hacer con eso y no empiece como desde cero a vivir la curva de venta, llamémosle. Exactamente. Y luego de eso, ¿cómo mides a esa persona? ¿Qué tengo que medir para saber si está haciéndolo bien o lo está haciendo mal? Es decir, este man es el crack. Una persona que puede duplicar sus ingresos. Si tú le tienes un básico y esa persona es capaz de duplicarse ese básico en comisiones, para mí ese man es un crack, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? A que estamos acostumbrados a ponerle una meta al vendedor y el vendedor llega a esa meta y se relaja. La forma en que yo lo veo es la persona que tiene una mentalidad de sobrepasar las metas. Siempre con la mentalidad de sobrepasar las metas. Y no está pendiente de su fijo y no está pendiente de cumplir su meta, sino de duplicar sus ingresos. Porque si él duplica sus ingresos, quiere decir que me está sobrepasando la meta y me está ayudando a mí a cumplir mis objetivos. Muy interesante, Fer, verlo desde ese lugar. Nunca lo había visto desde ese lado. Y también, pero pensaba también mientras escuchaba, claro, pero hay algo de motivación, porque la venta es de las cosas más difíciles en una compañía, porque es no, sí, no, sí. Entonces tienes que tener una alta resistencia a la frustración, tienes que tener una personalidad súper especial. ¿Cómo hacías tú para motivar a tu equipo en una tarea tan frustrante como son las ventas? Alguien me dijo, yo le pregunté, yo cómo sé cuando un cliente, puedo seguir insistiéndole a un cliente. Y esa persona me dijo, cuando el cliente te diga no. Luego entendí que esa no era la respuesta, ¿sí? Hay clientes que te compran a ti simplemente por una razón. Saben que el producto les sirve, pero hay clientes que te compran a ti porque simplemente argumentan, usted me ha llamado tanto que lo va a comprar. Sí. En industria, la persistencia. Exactamente, en B2B. Sí, la frustración al no ya la tiene en su ADN el buen vendedor. ¿Sí? Un vendedor high level que hace ventas complejas, por ejemplo, cuando busca capital de inversión, ¿cuántos no recibe antes de poder encontrar una persona que va a invertir en ellos? No sé, puede recibir 100 nos, 80 nos, 150 nos, hasta que llega un inversionista y les dice que sí. Esas son ventas complejas. En ventas simples, que es, por ejemplo, Fernando Parra vendiéndole a una inmobiliaria, pues si esa persona la tiene clara en cuanto a nivel de frustración del no se va a encontrar tantos nos, va a encontrar menos no. En relación yo con un inversionista o yo a una venta simple, quizás la inmobiliaria me va a decir 10 no y al 11 no, me compra. Al 11, después al intento 11 me compra. Entonces yo no me puedo frustrar al no ni a la quinta vez, ni a la 10ª vez, ni a la 20ª vez. O sea que es un tema de seniority, no algo de que tú tengas que empezar a motivarlos y hacerles pompas y tal. Exacto. Exactamente. El que se desmotiva por un no es para el negocio. Fer, a mí hay equipos comerciales que me han renunciado por usar un CRM. O sea, literalmente a mí me han dicho, Julián, me voy, no pude con el CRM. O sea, esa es la razón por la que me han renunciado. ¿Cuál es el secreto o has tenido problemas para que tu equipo comercial adopte un CRM? Habíamos probado varios, ¿no? Insightly, Pipedrive, Hotspot.
Y en ninguno de los anteriores, con los equipos que trabajé, me dijeron, eso es muy enredado, no lo sé manejar. Al comienzo, sí, había como cierta resistencia cuando cambiamos de un CRM a otro. Por ejemplo, nosotros migramos de Insightly a Hotspot en ese momento. Y la líder comercial me decía, no, es que Hotspot no me gusta por esto, no, es que mire que cuando hago una transición del pipeline, eso se me descoordina o se me duplica un lead, pero al término a un corto mediano plazo lo terminan amando, porque es un tema de adaptación. Si no encuentran lo mismo que tenían en el anterior, es normal que digan, esto no me gustó, pero van a encontrar cosas mejores. Nunca me encontré con un usuario o con alguien del equipo que me dijeran, no, yo no puedo con CRM, esto no me gusta. Si tú vas a trabajar con nosotros en esa época, tú debes adaptarte a esta plataforma. ¿Qué en tu caso fue? Pues los últimos años fueron con Hotspot y creo que es una herramienta que está muy bien diseñada para como CRM genérico, sí, está muy bien diseñada para que los equipos comerciales trabajen. Ahora, no sé, con los nuevos agentes de inteligencia artificial y lo que exigen los usuarios hoy en día, no sé qué tanto el término CRM esté tan asociado a que se necesita un CRM. ¿Qué he estado escuchando ahora? Que el término CRM tiende a desaparecer. Yo creería que el término no tiende a desaparecer ni el tipo de herramienta, pero que sí la inteligencia artificial nos va a ayudar a cumplir un papel muy importante acá para que se minimice eso que te pasó a ti, por ejemplo, ¿sí? Que es que, no, es que yo no puedo anotar ahí lo que el cliente me dice, no, es que esto no me guardo, yo rindo más sin CRM. Para mí, el que me dice que rinde más sin un CRM va por el camino equivocado. Sigamos profundizando, que creo que lo que más valor tiene de esta entrevista es ventas. ¿Qué es lo que tiene que empezar a hacer una persona que ya tiene 1, 2, 3 vendedores, medio los mide, pero todavía no sabe que tiene un equipo a cargo, que hay unas cosas como los OKRs, usar un OKRs en WASI? ¿Cómo hace ese equipo ahora? Sí, cuando uno tiene un emprendimiento, uno da por hecho que va a crecer. Primero, pues porque a eso hay que meterle la ficha, hay que ser optimistas y de entrada tenemos que tener un mindset de crecimiento. De ese mismo modo, si yo entro y empiezo a tener un rol dentro de mi compañía, pues yo puedo ir documentando cómo funciona mi operación. ¿Yo por qué debo documentar cómo funciona mi operación? Porque como yo voy a crecer, cuando llegue esa persona, yo me voy a ahorrar mucho tiempo mostrándole a esa persona qué es lo que tiene que hacer. Porque si yo no tengo esas herramientas y esa persona llega, voy a perder mucho tiempo documentándole a esta persona todo lo que tiene que hacer. Pero si tú tienes los primeros creados, ¿sí? Cuando llegue esa persona se convierte en una mano derecha que incluso te va a ayudar a documentar el proceso o los cambios que hayan en el proceso. Y ahí tú te vas a ahorrar mucho tiempo y le vas a ahorrar mucho tiempo a todas las personas que van a llegar después de ti. Conectando al tema de procesos, yo imagino que tú documentas el pitch, porque nos dijiste que había un pitch comercial, un documento de objeciones, todo ese tipo de cosas. ¿Documentas eso también? Una parte es el proceso, de cómo funciona el proceso cuando llega un lead a ventas, cuando llega un cliente a postventa. Todo eso implica tener procesos documentados. Entonces, cuando yo tengo un proceso de ventas, además de tener el proceso de ventas, yo tengo que tener herramientas para mis vendedores. Otra herramienta que tú le debes entregar, ese pitch puede ser un PDF, un PowerPoint o algo hecho en Canva, lo mismo la propuesta de valor. Entonces, ahí tienes 2 herramientas. Otra herramienta que él en la etapa del pipeline, cuando ya entrego la propuesta, que debe tener listo el vendedor, debe tener listo el documento de objeciones. ¿Cuál es el documento de objeciones? Cuando el cliente me dice a mí, no, eso es muy caro. Entonces el vendedor se va a quedar, jefe o Julián, es que el cliente me dice que es muy caro, ¿qué le digo? Tú tienes un documento de objeciones donde están todas las objeciones de los clientes documentadas y debes tener clara cuál es la respuesta. Todo con un CTA o un Click to Action. Cada objeción debe tener un llamado a la acción. ¿Para qué? Porque para poder pasar de etapa de ese cliente a la etapa de firmó contrato, envié el link de pago o compré. Esta es una masterclass de ventas así puro y duro. Esto no lo encuentras en ningún otro lado. Yo creo que, Fer, por eso podrías estar cobrando un montón. Y ahorita vas a contar en qué estás ahora, hoy en día, ¿listo? ¿Qué ventajas y desventajas tuviste al no tener inversión? ¿O tuvieron con Julián? Desventajas, el crecimiento es más difícil. Es más difícil, pero no imposible. Tiene otro tipo de satisfacción, depende de tu filosofía de trabajo. Tú dices, no quiero control, no quiero jefes, no quiero
rendir cuentas, entonces pues te enfocas en bootstrapping y te enfocas ir derechito detrás de los clientes todo el tiempo. Eres dueño de tu tiempo, entre comillas, tomas decisiones según tus criterios, según tus datos. Y bueno, aunque esa ayuda a veces en la inversión, que hay una inversión inteligente y ayuda inteligente es muy importante para el negocio. Llega una etapa, el negocio puede llegar a una etapa, si tú empezaste por bootstrapping, que no encuentres caminos de crecimiento y te ponga a pensar, necesito inversión, necesito un socio que me ayude a acelerar esto. Que es lo que normalmente yo recomendaría. Es decir, hay personas que consiguen inversión en etapas muy tempranas, pero no buscan realmente atraer una masa importante al producto para que ese producto tenga un mayor valor, ¿sí? Y poder tener una base mucho más sólida, garantizando que ese producto va a durar muchos años en el mercado. Porque eso también sería tranquilidad para los inversionistas. Fer, ¿en algún punto pensaste, si no consigo plata, esto se muere? Una situación con mi socio donde el crecimiento se estanca. Entonces él me pone sobre la mesa, él me dice, no, o conseguimos inversión o vendemos esto. ¿Tuviste que sacrificar algo personal por mantener a la empresa viva? No, nunca fue el motivo de decirle a una persona hasta luego, por temas de no crecimiento. Más bien siempre, si en los momentos en que nosotros tuvimos que decirle a una persona no viene más, fue más orientada a temas de resultados, ¿sí? Y que se acoplara a las OKRs del negocio, que ayudara a impulsar las OKRs del negocio. Si no estaba alineada con eso y no nos ayudaba a empujar los números, pues simplemente era una persona que no podía trabajar con nosotros. ¿Qué mitos sobre levantar capital viste en otros emprendedores? Mitos, que vas a tener un jefe. Conozco personas que han levantado capital y se sienten muy orgullosas de su trabajo. Es un trabajo muy complejo, pero una persona que se enfoca, por ejemplo, en levantar capital es porque realmente tiene claro y sabe que ese negocio lo va a hacer crecer y lo va a hacer crecer mucho, porque es lo que exige el inversionista, ¿sí? Hay otros mitos que me he encontrado con personas frente a esto, es que de pronto al ver que la empresa no crece es un fracaso, pero yo siento que más que un fracaso son aprendizajes para su próximo paso. Cuando empezaste a ver tangible la venta de Wazi, que esto que crearon de la nada a pulmón, con las dos manos, con sus propios bolsillos, era posible que podría ser vendido o adquirido por otro grupo. Pues cuando eso se pasó por la mente, ni siquiera nos imaginábamos cómo podría suceder. Eso simplemente pasó, no porque nosotros hayamos planteado una estrategia de buscar quién nos compra, sino que por situaciones de la vida hay compañías en el mundo buscando otras compañías que se alineen a sus objetivos, ¿sí? A sus estrategias de poder llegar a diferentes lugares del mundo. Y pues Wazi era un producto que en ese momento, era parte de la visión de esta compañía como Lightful Connect, ¿sí? Lightful Connect es una super empresa que se enfoca en PropTech. Curiosamente, pues ellos, dueños de Trovit, de Mitula, eran portales con los que nos conectábamos. Todo esto fue una coincidencia, ¿sí? Llegan a nosotros, nos cuentan su visión y era una visión en la que nosotros estábamos totalmente alineados. ¿Qué quieres ver tú en tu producto? Que no tienda a desaparecer rápido, que dure en el mercado. Y pues cuando vemos todo este pool de portales que tiene Lightful Connect y su estrategia de estar en Latinoamérica con la adquisición de la Moody en México, con la creación de este producto tan bonito que es Propit, que incluso está en Chile como PropTech y creo que ofrece bastante valor al mundo PropTech, llegan a un producto como Wazi y Wazi alinearse a la estrategia de Lightful Connect. ¿Qué crees que fue lo que valoró más el grupo Lightful Connect de Wazi? ¿El producto, los clientes o la cantidad de clientes o el equipo? Yo pienso que cualquier compañía de este calibre, de este nivel, valoran mucho el revenue. Obviamente la parte de clientes es muy, muy importante. Creo que hace parte también como de esa valoración y que les ayude a impulsar estar mejor posicionados en el mercado en Latinoamérica. Las demás cosas, sí, el tema como la cultura empresarial, el equipo, uno también invierte en el equipo y el nivel de organización que puedas tener internamente. Volvemos a lo que mencionábamos al principio, documenten todo, ¿sí? Porque al final del día todo se revisa claro. Y bien, lo tengas bien o mal, es importante tenerlo. ¿Qué aprendizajes te llevaste sobre negociar una compra de una empresa?
que si tú tienes un producto muy bien elaborado, bien establecido, bien asesorado financieramente, bien asesorado legalmente, está dentro del calificativo, dentro del score que te puede llevar a ti a que tu producto tenga o tú vivas una experiencia de ese nivel. Digamos que si Wasi no hubiera tenido el revenue o los clientes o el impacto que ha tenido dentro del país, no, y en los otros países, pues ni siquiera hubiéramos tenido una reunión al respecto sobre este tema. Y que fue muy acertado, trabajar 100% desde el comienzo en atraer clientes a la plataforma, sin desenfocarnos. ¿Qué sentiste a la hora de firmar la venta del negocio que habías levantado durante 12, ¿cuántos años eran? ¿12 o 14 pasaron? Sí, 12 años. Realmente he sido una persona que desde hace muchísimos años he trabajado el tema de los apegos, ¿sí? Entonces, a mí realmente lo que me trajo fue felicidad. Creo que Lifeful Connect, además de ser una super empresa, a nivel de lo grande que es una empresa que sabe tratar a sus colaboradores y a sus coequiperos. Tiene una cultura empresarial interesante en la que me sentí muy alineado. Entonces sentía mucha curiosidad de cómo iba a ser estar dentro de una organización como Lifeful Connect. ¿Sí? Para mí realmente todo el proceso fue muy positivo por los aprendizajes que pude traer después. ¿Qué le dirías a un emprendedor que quiere fundar una empresa, incluso una startup, pero cree que no lo puede hacer porque no tiene inversionistas? No, ese no, pues que ese no debería ser el argumento para no montar el negocio. El inversionista necesita saber si tu negocio vende o no. El inversionista necesita ver números de tu negocio. Entonces, es un error pensar que yo no voy a emprender porque no puedo llegar a inversionistas. Muchas veces cuando tu emprendimiento tiene números que son interesantes y que son atractivos, el inversionista va a llegar a ti o la persona que te quiera comprar va a llegar a ti. Entonces, creo que ese no es el argumento. Creo que más bien el argumento sería, pues pucha, tengo este negocio, ¿cómo carajos lo voy a vender? Total. Y lo que dices es muy cierto, por ahí dicen que los emprendimientos no se venden, los emprendimientos son adquiridos por otros. Entonces es como eso, si no tienes números, si no tienes que mostrar, claro, nadie te va a adquirir porque tienes que tener algo que la empresa quiera, te vea como una forma de él también crecer. Entonces, si tú no has crecido a ti mismo, ¿cómo vas a hacer crecer a otro grupo empresarial en alguna forma? No sé, en clientes, en producto, en revenue, yo qué sé. ¿Qué harías distinto si volvieras a fundar Wasi hoy? Iniciar experimentando desde el comienzo y documentando la experimentación. Creo que hay mucho miedo a la experimentación y fue de las cosas que ya al final de muchas etapas fue lo que más me gustó. E iterar, eso lo cambiaría. ¿Qué errores deberían evitar quienes buscan vender una compañía? No tener una buena estructura, una estructura legal clara del emprendimiento, ¿sí? Entonces es muy importante, obviamente eso no nos pasó a nosotros, pero sé que le ha pasado a otras personas, es tú tener que esté muy claro quiénes son los socios, quiénes son las personas claves del negocio. Sí, he visto situaciones con otros emprendimientos donde está el producto que se quiere vender en el futuro y los dueños de ese producto son otras empresas. Entonces son otras empresas y eso quizás deja de ser tan atractivo para el que vaya a comprar porque también quieren invertir en personas claves que se queden en el negocio un tiempo. Es muy importante eso. Creo que es de las cosas más importantes. Tener el tema contable y financiero claro desde el día cero. Eso es fundamental. Que no hayan... hay algo que se llama como vamos a organizar esto de manera muy machetera, que no haya una contabilidad machete. ¿Sí? Machete es desordenada, tipo espagueti, como en temas de desarrollo, como un desarrollo tipo espagueti que es difícil encontrar el origen. No, que la contabilidad esté muy, muy clara. Súper clave al César lo que es del César. ¿Sí? Es decir, un contador está para asesorarlo a uno y ayudarle a uno gracias a los decretos que pueda tener, por ejemplo, en este caso la DIAN, que te ayuda a ti, que te beneficia a ti, pero sin la trampa. Porque esto va a ser tranquilidad para la persona o el inversionista o quien te va a adquirir de ver que estás al día, todo está tranquilo, no tienes multas, no tienes pagos pendientes con los entes de control. Entonces, por eso, rodéate de un buen contador que realmente te ayude a ti a cumplir los decretos de ley que realmente te beneficien, no buscando la trampa.
sino buscando los decretos de ley que te beneficien y que tú estés al día. Eso es muy importante, es supremamente importante. Y la última y la más difícil y la duda que todo el mundo tiene: crear una startup y venderla. ¿Es un camino hacia la riqueza, hacia este sueño de ser millonario? ¿Cómo crees tú? ¿Es un camino para lograr abundancia? ¿Vale la pena? Para muchos sí, para otros no. Sí vale la pena. Sí vale la pena porque es importante aprender sobre esto, porque si lo hiciste una vez, seguramente existe la probabilidad de que lo vuelvas a hacer y lo vas a hacer mejor. Y va a valer más el proceso porque tú ya vienes con una experiencia. ¿Sí? Entonces, okay. y esto está escrito, esto no es un secreto. Si tú ya vienes con una experiencia en este tipo de transacciones, pues va a haber mayor interés en la persona que te quiere comprar. ¿Por qué? Porque esta persona sabe en qué se está metiendo, cumple con los compromisos que te va a exigir la persona que te quiere comprar y es una persona seria en estos procesos. Entonces, sí o sí, si lo puedes vivir, vívelo, ojalá en un buen momento de la compañía. Si en este momento no te genera riqueza, te la va a generar a futuro. Muchas veces el gran error es ir detrás de la riqueza. Aquí lo más importante es ir detrás de los aprendizajes. Entonces yo te hablo de la parábola de los talentos. Si tú recibes $100, por eso en muchas preguntas de emprendimiento te dicen, ¿tú qué harías con $500? Pues tú tienes la capacidad de hacer crecer esos $500. Y en eso consiste la parábola de los talentos. Cada talento que tú tienes, ¿cómo lo vas a hacer crecer? Cuando tú tienes clara esa parábola, la riqueza llega en algún momento. ¿Cuándo? No lo sé. Llegará en el momento perfecto. Fer, muchísimas gracias. Fue una masterclass, la verdad, en muchísimos aspectos. Creo que se va a disfrutar muchísimo para todos aquellos que estén viendo esto. Te súper felicito hacer lo que hiciste desde Latinoamérica con todo tu equipo, porque sé que no fue Fernando Parra, fue Julián, fue Kate, fue muchísima gente que estuvo detrás apoyando este emprendimiento hasta llegar al éxito. Son unos cracks, son una gente de admirar. Te súper felicito. Gracias por estar aquí en el podcast de Marketing es Todo. Y los esperamos para que sigan viendo. Si quieren conocer a Fernando Parra, en que está aquí abajo, les vamos a dejar todos los links de la Fórmula Crece, su LinkedIn personal para que lo puedan contactar. Y aquel que esté sufriendo estos problemas de cómo crecer, si vendo, si no vendo, Fernando Parra les va a poder asesorar. Creo que, como se dieron cuenta, de una manera súper complementaria. Así que Fer, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. No, Julián, muchas gracias a ti siempre por tenerme en cuenta y nada, yo también anhelo muchos éxitos para ti. Gracias.